Dice la Escritura, un texto en Josué capítulo 24, versículos 14 y 15, dice así la palabra del Señor. Dice, ahora pues temed a Jehová y servidle. ¿Y cómo dice que le tenemos que servir? Dice, con integridad y en verdad. Dice, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Si tú pierdes, hermano, el deseo de servir en tu vida, perderás también el lugar que Dios tiene asignado para ti en la mesa del Rey. ¿Cuánto dicen amén? Es lo que les pasa a muchos, diría yo, que eligen el lugar en la mesa en vez de el lugar de servicio. Y si perdemos el deseo de servir a los demás, perderemos el lugar que el Señor nos tiene asignados en su mesa. Y otro ocupará ese lugar, ¿verdad? Porque, hermanos, mira, un día yo escuché un mensaje y el mensaje se titulaba que nadie ocupe tu lugar, ¿verdad? Y eso se me grabó muy bien, porque sabemos, primeramente, no todos sabemos que nadie somos imprescindibles, ¿no? El Señor nos da la gracia, nos pone en un lugar, nos da una responsabilidad, un ministerio, una labor, una tarea que hacer para que la hagamos. Y si tú no la haces, pues no te preocupes, otro la hará por ti, otro se levantará y Dios levantará a otro para hacer lo que tú, por tu egoísmo, por tu incredulidad, por tu falta de fe, por tu falta de sacrificio, no has hecho. Entonces el Señor dice, este no sirve, voy a levantar a otro, ¿no? Lo vemos a lo largo de la Escritura, ¿no? De la Biblia, vemos, no como dice, yo me suscitaré otro sacerdote que hará conforme a mi palabra, ¿no? Dice el Señor, cuando quitó al rey Saúl. El rey Saúl fue un rey ungido para ser rey, ¿verdad? Pero lamentablemente no hizo las cosas bien y empezó a cometer errores, no se vio no confrontado no con aquellos errores, y entonces el Señor nos dijo, hasta aquí, pues voy a levantar a otro, no, para que sea rey sobre mi pueblo Israel, ¿no? Y tú vas a ser quitado del reino, por cuanto no obedeciste a mi voz, dice el Señor, porque no hiciste lo que yo te dije que tenías que hacer, porque tal vez te sentaste a la mesa cuando tu obligación era hacer otra cosa, ¿no? Y entonces el Señor vino y te quitó de la mesa y te dijo, no, este lugar se lo voy a dar a otro, ¿no? Entonces, hermanos, que nadie ocupe tu lugar en el reino de Dios, amén, porque Dios nos ha asignado un lugar a la mesa del Rey y estamos llamados a desempeñar la labor o la función o el rol dentro del cuerpo que nos ha sido asignado, ¿no? Entonces, Dios honra a los que Él quiere honrar y Dios honra a los que le sirven. Dice la palabra de Dios, dice, si alguno me sirve, dice la Escritura, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Dice, si alguno me sirviere, dice, mi Padre le honrará, dice la palabra. Y Dios no va a honrar a nadie porque tenga muchas capacidades, porque sea muy avispado para los negocios, porque tenga un currículum importante en su vida. No, Dios va a mirar el corazón y Dios va a levantar a aquellos
que no buscan estar sentados a la mesa para ser servidos, sino aquellos que desde detrás del redil de las ovejas sirven con sencillez de corazón. Amén. A mí me admira mucho la vida de David. David era una lámpara en Israel. ¿Cuánto dicen amén? Y David alumbraba al pueblo de Israel sin ser rey. O sea, él no necesitaba ser rey para alumbrar. Siendo un pastor de ovejas, siendo el que estaba en el redil de las ovejas, detrás del redil, ya la gente le admiraba y le respetaba porque era alguien que tenía algo especial, era alguien que transmitía algo especial. Mientras había un rey político, que era Saúl, que se degeneraba y se degeneraba constantemente porque no hacía lo que Dios le demandaba, se levantaba un rey que emergía desde detrás de las ovejas, que era David. Amén. Y era una lámpara, y sin ser rey ya estaba alumbrando como una lámpara encendida. ¿Cuánto dicen amén? No hace falta subir a un púlpito para ser una lámpara en el lugar donde Dios te ha asignado de influencia dentro del reino de Dios, sea en tu casa, en tu hogar, en tu familia, en tu comunidad o en el lugar donde estés, en tu trabajo, en el sitio que sea. Puedes alumbrar desde el lugar donde estás. Amén, hermanos. Y ese es el plan de Dios. Y David era alguien admirable en ese sentido. Y David siempre, cuando David oraba y decía en esa oración: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, no me eches de tu presencia, en el Salmo 51, él no dijo al Señor: no me quites la corona real, ni me quites. En ese momento a David lo que menos le importaba era el cargo político que él ocupaba como rey de Israel. ¿Era el rey de Israel o no era el rey de Israel? Él era el rey político que gobernaba sobre Israel, pero después de haber ofendido a Dios y de haber pecado contra Dios, lo que David quería recuperar no era el cetro de rey como rey político. Lo que David le preocupaba era que fuera echado de la presencia de Dios. Lo que más le preocupaba a David era que el espíritu que Dios había puesto en él se alejara de él. Entonces oraba desesperadamente y le decía: Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu, no me eches de delante de tu presencia. Crea en mí, oh Dios, un corazón recto, un corazón limpio, pero no me eches de delante de tu presencia. Amén, hermanos. Y eso es una enseñanza, ¿no?, que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Si quieren anotar el texto, donde en 2 de Samuel 7, 8 y 9 dice: ahora pues dirás a mi siervo David, así ha dicho Yahvé de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado un nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Amén. Qué hermoso es ver cómo el Señor escoge a alguien y le dice: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Amén. Gloria a Dios. Versos 4 y 5 de Juan capítulo 13, para ir terminando. Dice: se levantó de la cena Jesús, verso 4, Juan 13, dice: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso en agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Jesús se levantó para quitarse ¿qué? El manto, el talit de maestro. Quitarnos la túnica aparentemente puede ser fácil para nosotros, ¿no? Pero el gran problema
que a veces tenemos los seres humanos es quitarnos el talit, el manto de maestros. Hay muchos de nosotros pues que tenemos dificultades ahí. Ahí sí que apreciamos más el lugar que tenemos o que nos han dado y que precisamente muchas veces nos impide servir a los demás, es dejar el talit, es dejar el manto, ¿no? Dejar el manto ¿qué es lo que representaba el talit, el manto para Jesús? Jesús iba vestido con una túnica, pero encima de la túnica él llevaba puesto ¿cuál? El manto, el talit. Entonces, para muchos el gran desafío en sus vidas es desprenderse del talit y quedarse simplemente con la túnica, ¿no? Jesús se quitó el talit y se quedó simplemente con la túnica, se despojó de la autoridad del manto y se quedó con la túnica solamente, y entonces tomó la toalla, el lebrillo y empezó a lavar los pies a sus discípulos, ¿no? Una vez leí un libro muy curioso, el título dice, enemigos del manto y amigos de la toalla, ¿no? Y hace muchos años, es un libro cristiano, ahora ya no se leen esos libros, ¿no? Yo he dejado de leer libros hace ya muchos años, ¿no? Libros que venden en las librerías, ¿no? Porque al final no ves que hay mucha consistencia en ellos, ¿no? Pero en los principios, hace 30 años, creo que leí ese libro, ¿no? Y solamente el título es de mucha inspiración, ¿no? Enemigos del manto y amigos de la toalla, ¿no? Es decir, enemigos de la honra, enemigos de la autoridad, enemigos y amigos del servicio, ¿no? Amigos de la toalla, ¿no? Y Pablo fue un gran ejemplo en esto, ¿no? El apóstol Pablo llegó a una posición muy alta, ¿no? Pero en un discurso de los del apóstol Pablo, en los cuales se estaba despidiendo de su ministerio, dijo algo así como: ni plata ni oro he codiciado, ni vestido he codiciado de nadie, ¿no? Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, dice, estas manos me han servido. Hablaba de sus manos, no hablaba de su boca, que tenía una boca prodigiosa, una lengua prodigiosa, porque cuando Pablo hablaba, enseñaba, era digno de admiración, ¿no? Él hablaba, dice, para lo cual estas manos me han servido, ¿no? Entonces, las manos representan ¿qué? Las manos representan el servicio, ¿no? Con las manos servimos, con las manos damos de comer, con las manos cocinamos para los demás, con las manos trabajamos, con la boca también trabajamos, ¿no? El que predica, el que enseña, el que ministra, no todo es una... Pero son simbolismos en los cuales pues nos tenemos que fijar, ¿no?